a grabar. Algunos hermanos que de repente no puedan participar, podemos compartirles también la grabación, ¿no? Y esta grabación, pues, que pueda llegar a otros. Ustedes saben que tenemos un canal, ¿no? Un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube, vamos, hermanos, podemos compartir a muchas personas también para que puedan ver la grabación de las prédicas. Bien, vamos a iniciar entonces, amados hermanos, esta prédica. En primer lugar, mediante la oración. Les pido, amados hermanos, que me acompañen a orar al Señor. Amado Padre, una vez más, dándote siempre gracias por todo, Señor, lo que tú haces con nosotros. Dándote gracias, Señor, siempre porque tú no actúas conforme a nuestras iniquidades, Señor. Tu palabra siempre nos dice que tu gracia y tu misericordia se renueva de día en día, Señor. Padre Santo y Eterno, sabemos que de una u otra forma, Señor, te fallamos, pero venimos ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a pedirte que nos sigas ayudando, a pedirte, Señor, que tú sigas haciendo la obra en nosotros, que nos sigas moldeando, Señor. Las distintas maneras, Señor, y la forma como tú actúas, Señor, muchas veces no la podemos comprender, no la podemos entender, Señor. Pero sí sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta y que tú sigues siendo, Señor, ese Dios de amor, Señor, que reparte, Señor, tu gracia y tu misericordia conforme tú, Señor, Padre Santo, lo determinas. Gracias, Padre Santo y Eterno, por habernos llamado, por ahora, Señor, comprender, Señor, que tú haces todas las cosas, Señor, y de que, amado Padre, tú nos tienes cogido de tu mano, Señor. Tu palabra claramente nos dice, Señor, que tú nos llamaste y que tú también, Señor, harás esa obra, Señor, hasta que estemos un día, Señor, contigo. Gracias, Padre, por esa promesa y por esa esperanza que tenemos, Señor, en que un día estaremos, Señor, contigo y como dice tu palabra, Señor, todo dolor, toda lágrima, todo lo que estamos pasando, Señor, todo será quitado, Señor, y estaremos solamente contigo para siempre, mi Dios. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos que están pudiendo participar en este momento. Aquellos que no pueden, Señor, también tú sabes, tú conoces todas las cosas, Señor. Te ruego que extiendas, Señor, para toda la iglesia, Señor, y para todos aquellos que están invitados, Señor, a esta reunión. También, Señor, que extiendas toda tu gracia y tu misericordia, Señor. Sigue cuidando, Señor, a todos, amado Padre, que están pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, Señor, nuestro pastor justo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, bien, amados hermanos, el día de hoy he tomado como referencia Isaías capítulo 8, versículo 20, para tocar un tema de regreso a la Escritura, ¿sí? Pero vamos a tocar el tema en referencia a lo que el día de ayer se celebra, ¿no? Que es el Día de la Reforma, ¿no? Ese es un hecho histórico muy importante, porque a partir de ese hecho histórico importante, han venido muchas cosas que han sido de bendición para la iglesia y que definitivamente tenemos que reconocer que es Dios actuando en la historia. Recordemos, hemos mencionado en varios pasajes, recuerdan ustedes en prédicas anteriores, sobre la providencia de Dios, ¿no? Dios sigue en el control de toda su creación. Dios no es que ha creado y Él se ha desligado de la creación o que Él se ha apartado y la ha dejado sola. El Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. El Señor Jesucristo mismo, recuerdan ustedes cuando él predicaba y decía que no hay nada que pueda pasar si es que el Señor no lo sabe, ¿no? Él tiene contados nuestros cabellos, decía, ¿no es cierto? Nadie puede hacer crecer, decía una persona, ¿no? Un poco más de altura, ¿no? No lo puede hacer nadie, sino que Dios tiene el control de las cosas. Entonces debemos comprender en ese sentido, ¿no es cierto?, que las cosas que están pasando en este mundo, a pesar que podemos ver cosas que de repente el ser humano hace maldades, Dios tiene ese control. O sea, en medio de todas esas cosas, el Señor está sabiendo qué está pasando, ¿no? De hecho, el ser humano hace todos estos males y hace muchas cosas que a veces están fuera de las cosas del Señor por su mismo pecado, por sus mismas actitudes, ¿no es cierto? Porque todos estuvimos también ahí en ese momento. Todos nosotros podemos reconocer que también estábamos en un mundo en el cual vivíamos sin conocer las cosas de Dios. De hecho, nosotros no conocíamos la Escritura, ¿no es cierto? Pensábamos que lo que era bueno era hacer esto o hacer aquello, ¿no? Pensábamos que de repente en mis propios pensamientos o con mi propia inteligencia
yo puedo desenvolverme, o con mi propia inteligencia puedo criar a mis hijos, o puedo ver por el resto de las personas, o puedo ayudar un poquito por allá. De repente por acá mentíamos, por acá hacíamos casos, pero decíamos, pero no soy como aquellos que pecan demasiado, ¿no? Nos comparábamos con los demás y de repente nos justificábamos a nosotros mismos, como el Señor lo menciona en una de sus cartas, ¿no? En uno de los evangelios se menciona, dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, pero lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios, dice ahí el Señor, es abominación, ¿no? Delante del Señor son cosas que el Señor no las acepta. ¿Por qué? Porque no es la justicia del ser humano, sino es la justicia de Dios la que ustedes y yo debemos estar obedeciendo, ¿no? Este hecho histórico del regreso a la Escritura sucede en el año, vamos a ir viendo el pasaje, pero quiero primero leer Isaías capítulo 8, versículo 20, para tomar como referencia. Miren por favor aquí, vamos a tomar este versículo, Isaías capítulo 8, versículo 20. Y en la escritura dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También lo tenemos ahí en la pantalla el versículo, ¿no? En Isaías, el profeta había sido llamado por el Señor para poder predicar a esta sociedad, a este pueblo del Señor, al pueblo hebreo, llamaba a predicar en medio de que todo el pueblo estaba pecando y todo el pueblo había dejado los mandamientos del Señor. Habían hecho a un lado la ley de Dios, ¿no? Encontramos en ese mismo capítulo, miren por favor en el capítulo 8, de Isaías, en el versículo 13, miren, dice, a Jehová de los ejércitos y a él santificad. Dice, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él sea vuestro miedo. En el versículo 16, miren, dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y eso lleva al versículo 20, cuando dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este pueblo de Israel consultaba a muchos encantadores. Miren el versículo 19, para ver un poco la parte histórica, ¿no?, de este momento. Dice, y si os dijeren, dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y este es el momento que tenía Israel, un momento en el cual pues estaba totalmente fuera de las cosas del Señor. Y Dios lo que está diciendo a través del profeta es llamando a ese arrepentimiento al pueblo de Dios, y le decía que debemos volver a la escritura, al testimonio. En los años más o menos 1500 y desde antes ya 1200, 900, años 900 para adelante, en la historia había una especie de que todo se tornaba en medio y era el punto central, la Iglesia Católica Romana, ¿no? La Iglesia Católica Romana había determinado que ella era la que contenía toda la verdad y todas las cosas que de repente el ser humano tenía que seguir para poder conseguir la salvación. Por eso que hablamos de la herencia reformada protestante, que es el 31 de octubre de 1517, surge este hombre que nosotros conocemos como Martín Lutero, y Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿no? En ese año de 1517, que estamos hablando del siglo más o menos XVI, ¿no? En esos años, la iglesia oficial católica romana gobernaba todo lo referente a lo bíblico, y desde el nacimiento hasta la muerte de toda persona, o sea, gobernaba en realidad la persona. ¿Qué tienes que hacer tú aquí cuando estás vivo? ¿Qué tienes que hacer tú cuando mueras? Para que heredes la salvación, para que seas salvo, ¿no? La iglesia tenía, ¿mediante qué cosa lo hacía? Mediante los sacramentos. Ustedes han visto que los sacramentos están desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Hay 7 sacramentos. Cada sacramento iba avanzando conforme el ser humano estaba vivo, ¿no? Y al último tenía otro sacramento más que era para que pase de repente a la salvación. Esa era la forma como la iglesia tenía el gobierno en realidad, ¿no? El primer punto que encontramos aquí en la herencia, esto es un pequeño resumen, no vamos a hablar toda la historia, pero es un pequeño resumen.
El primer punto es que se encontraban en un tiempo de ceguera espiritual, porque todo lo que decía la iglesia era una confusión, ¿no? Decía, por ejemplo, Martín Lutero clava esas 95 tesis en base a la venta de las indulgencias, ¿no? Se vendía la parte de la salvación y se decía que te podían dar una carta para que peques un tiempo y luego de ese tiempo que puedas pecar, ¿no? Ya otra vez podías tú comprar nuevamente otra carta y eso te hacía pues que otra vez sigas tú en tu comunión con Dios. Y la iglesia prácticamente, la iglesia católica romana se tornaba como el que brindaba toda la parte de la salvación o tenía el control de la salvación, ¿no? Lamentablemente pues eso fue lo que existía y era porque existía una ceguera espiritual, ¿no? Se tenía la Biblia. De hecho, que tenemos que decir que sí, había una Biblia, ¿no? Pero solamente había en el idioma, entre comillas, oficial, ¿no? Para ellos era el latín. Por eso que se tenía en ese tiempo la Vulgata Latina, ¿no? Esa versión que se tradujo de los textos griegos, ¿no? El texto hebreo hacia el latín, y el latín supuestamente era el idioma oficial de esta iglesia, ¿no? Y que solamente la iglesia la iglesia católica podía interpretar la Biblia, ¿no? Esa era la parte que estaba en ese momento, ¿no? El segundo punto que existía era que había una corrupción papal. Casi todos los papas que habían existido, algunos de ellos derrocaban a otro de repente se levantaba y habían dos gobiernos, ¿no? Había una corrupción papal y un abuso de autoridad. Para ellos la iglesia era el reino de Dios, o sea, la parte de la iglesia católica es que la iglesia en sí misma, como católica romana, para ellos ese es el reino de Dios, esa iglesia, ¿no? Y los poderes políticos deberían estar todo bajo su control, decían ellos, ¿no? Ellos tomaban en que el poder político debería estar bajo el control de la Iglesia Católica Romana. Y todo eso pues traía un abuso de autoridad en el cual pues surgen muchas persecuciones, ¿no? Esto de la Iglesia Católica que permitió pues que mucha gente muriera, ¿no? Porque solamente empezaron a leer la Biblia y hubieron persecuciones, ¿no? En esta parte de la Iglesia. Toda esta confusión, toda esta parte, ¿no? Es un hecho histórico, ¿no? Que sucede que inicia, se puede decir, que todo en la historia, el 31 de octubre de 1517. Por eso que muchas iglesias reconocemos, ¿no? Que este hecho histórico, pues, permitió que se llegue a tener ahora sí lo que decimos la Biblia en el idioma. Ya vamos a ver ahorita los beneficios, porque nos vamos a centrar en qué beneficios trajo este hecho histórico, ¿no? La historia está ahí, podemos leerla de repente ya en mayor profundidad, no la vamos a tocar como en la parte de la prédica toda la historia, porque es mucha la parte de información que existe, pero sí deberíamos hacerlo de repente teniendo un libro de historia de la iglesia y se menciona este hecho histórico importante, ¿no? De cambios que han existido. Y no solamente cambios en la iglesia ahora cristiana evangélica, sino que cambios también en la sociedad, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos de los beneficios. El primer punto que vamos a ver aquí es cuáles son los beneficios que trajo la reforma, ¿sí? ¿Cuáles son esos beneficios? Veremos nueve beneficios, ¿sí? Aquí todavía tenemos 4. Veremos el primero, miren, el 4. U 8 creo que son los que vamos a ver. El primer beneficio es tener una copia de la Biblia en nuestro idioma. La reforma trajo consigo que se pueda leer la Biblia en el idioma de cada una de las naciones. La iglesia, recuerden que decíamos, la iglesia católica romana, decía que el único idioma oficial era el latín. Por lo tanto, la Biblia debería estar en latín y la gente debería leer en latín. Y ese latín era el idioma oficial. No había otro idioma que no sea espiritual, decían ellos, ¿no? Decían, ese idioma es un idioma espiritual. Y eso no es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Para el punto número 1, que la copia de la Biblia esté en nuestro idioma, por ejemplo, en la parte del castellano, en la parte en español, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fueron los primeros también, unos primeros personajes que entran aquí en la historia, ¿no? Ellos son cristianos evangélicos que traducen de los idiomas originales del griego y del hebreo, traducen al castellano. Se dice por la historia que Cipriano de Valera
aproximadamente trabajó 12 años en la traducción y Casiodoro de Reina 20 años más. O sea, 20 más 12 son como 32 años dedicados ahí para poder traducir toda la Biblia ahora en el idioma español, ¿no? El cual tenemos ahora que ustedes y yo podemos leer en nuestro idioma, ¿no? Ese es un gran beneficio que trajo la reforma. Veamos, por favor, miren unos pasajes. Salmo 119. ¿Por qué estos personajes o personas que están presentes, ¿no?, en la reforma, por qué podemos decir que ellos dijeron debe llegar a todos en el idioma? El Salmo 119, miren por favor, en el versículo 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Iglesia Católica decía que solamente los sacerdotes que habían pasado por la iglesia y que eran enseñados, solamente ellos podían nada más enseñar de la Biblia y ellos podían hablar, pero en ese idioma del latín. La Biblia dice que aquí que alumbra hasta los más simples, ¿no? De hecho, esto es lo que trajo también la Reforma, porque la Reforma, ¿qué es lo que hizo? Volvió a la Escritura. Dijo, vamos a leer en la Biblia qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad. Entonces se encuentra en la Biblia que la Biblia debería ser para todas las personas, ¿no? Para todos. Miren 1 Corintios, teniendo entendido también esto, ¿no? Todas las personas pueden leer la Biblia, sí, pero también debemos entender algo, ¿no? Que la Biblia menciona claramente que debe ser entendida, pero también desde la parte espiritual. De hecho, pero ¿quién daba esa parte espiritual? No lo daba la iglesia, sino el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo llega a las personas, ¿no? En esta parte de la predicación del Evangelio, se predica el Evangelio a todas las personas, Dios usa la palabra como una semilla y hace nacer en nosotros ese nuevo nacimiento, esa nueva persona que somos, ¿no? Y que ahora sí podemos comprender la Escritura. Miren en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De hecho, el mensaje de la reforma era esto, que lleguen a todas las personas, pero de hecho que tenía que ver algo muy importante, lo que también Jesús dijo, ¿no? Nadie puede entender ni puede entrar en el reino si no ha nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que ver cómo esta parte de regresar a la Escritura, pues permitió que se llegaran a tener muchas traducciones, ¿no? De ahí surgen pues traducciones en el inglés, traducciones en el alemán, en el francés, ¿no? Hay varias traducciones que aparecieron en ese momento hasta que también pues llegó en la parte de Cipriano de Valeria y Casiodoro de Reina para una traducción al castellano, ¿no? Un segundo beneficio es permitir el matrimonio en los cristianos, ¿no? Y no solamente en los cristianos, sino en aquellos que están dirigiendo también una iglesia, ¿no? Porque ¿cuál era la parte de la enseñanza católica romana? Era el celibato. El celibato era oficial, ¿no? Y que ese celibato en realidad se contrapone a lo que dice la Escritura. No es lo que la Escritura dice, ¿no? Es el Señor cuando crea a Adán y Eva, los crea para que también ellos estén dentro de un matrimonio, los crea y luego hace como un matrimonio, ¿no? Y por eso que Jesús toma y dice, vayamos al principio, ¿no? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, dijo el Señor, ¿no? Miren por favor, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A través de la Escritura conoceríamos la verdad en la cual Dios está permitiendo el matrimonio entre las personas. Tesalonicenses, por favor, miren, primera Tesalonicenses, primera carta a Tesalónica, capítulo 4, el versículo del 3 al 5. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Conocer a Dios nos lleva a participar de un matrimonio, ¿no? De estar en un matrimonio que es permitido por el Señor. Y mediante ese matrimonio, pues tanto el hombre como la mujer disfrutan también entre ellos, ¿no es cierto?, una intimidad entre las dos. Por eso que el apóstol Pablo también habla, también inspirado por el Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 7, ¿no? Ustedes ya lo pueden leer en sus casas. Primera de los Corintios capítulo 7, todo el capítulo 7 habla sobre el matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer, y todo lo que conlleven a ese matrimonio es permitido, pero dentro de ese mismo matrimonio, ¿no? Esta parte de conocer la escritura, de ya que llegue la escritura en el idioma de cada nación, permitió pues que ahora se vea claramente, ¿no? Que cualquier hermano que también pasa a tomar el liderazgo o dirigir una iglesia, pues estaba permitido la parte del matrimonio, ¿no? Lo que no hacía la Iglesia Católica Romana, que estaba en contra de lo que la Biblia decía, que es el celibato, ¿no? El tercer punto es que el trabajo secular glorifica a Dios. La Iglesia Católica Romana decía que solamente el trabajo del sacerdote, o sea, de ser un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, solamente ese trabajo era el trabajo que era de parte de Dios. Todos los demás no, eran trabajos seculares, ¿no? El trabajo secular glorifica a Dios. Un hermano cristiano que es ingeniero, arquitecto, de repente en cualquier profesión que está es médico de repente, ¿no? O si no tienes de repente un título, de repente no dado por una universidad, si de repente hermanos cristianos son llamados como policías, de repente como la parte de alguien que se dedica a la carpintería, alguien que se dedica a la mecánica, en todo lugar, en todo trabajo, todo debe ser para glorificar a Dios y todo trabajo es digno delante de la presencia del Señor, ¿no? La Iglesia Católica enseñaba que el trabajo era parte del castigo del ser humano, era parte del castigo por el pecado. Y la respuesta bíblica es que no, porque el Señor determina el trabajo antes de la caída. Miren por favor en Génesis capítulo 2, encontramos cómo el Señor, qué es lo que le dice y qué es lo que manda a Adán y Eva. Versículo 15, Génesis 2:15, en la Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. El paraíso no era para que Adán y Eva estén sentados en unas palmeras, ¿no? Y que cada uno coma una fruta y que, no, que estén ahí solamente alimentándose, descansando todo el día, ¿no? Le dijo, te estoy dando este huerto para que lo labres y para que lo guardes. ¿Y eso qué demanda? Trabajo, ¿no? Entonces el trabajo era algo que daba el Señor, que dignificaba al ser humano. Y eso es lo que trajo también la reforma, la nueva enseñanza de qué es lo que dice en realidad la Biblia. No, no es nueva en sí, sino es regresar a la Biblia, ¿no? Es que, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Dios respecto al trabajo? Y era de que en todo lugar y en todo momento también podemos darle al Señor. Inclusive, hermanos, una ama de casa, ¿no? Una persona, una hermana que de repente está en su casa y se dedica a su casa, se dedica a sus hijos, ella administra el hogar, ¿no? Pero también eso es digno delante del Señor. La palabra de Dios habla, recuerden ustedes, en muchos pasajes, ¿no? No vamos a hablar de varios pasajes porque si no el tiempo se nos va a ir, pero hay muchos pasajes en los cuales el Señor dice que a veces la mujer también predica sin necesidad de hablar, sino por sus acciones está también predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, vemos cómo cuando regresamos a la Biblia, cómo podemos ver en realidad qué es lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Miren ahí otro pasaje en Colosenses capítulo 3. Miren, Colosenses capítulo 3. Vamos a ver la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, del versículo 22 al versículo 24. Dice el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
¿Qué es todo lo que hagáis? En todo el trabajo que uno tiene que hacer. ¿Cómo debemos hacerlo? Como para el Señor y no para los hombres. Mire, luego dice, sabiendo que el Señor, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí se habla del momento de los siervos, ¿no? De aquellos siervos que eran comprados. Hace tiempo se veía esto, era muy frecuente, la compra de personas para que sirvan en una familia, ¿no? Que estaban ahí permanentemente con ellos. ¿Y qué le decía el Señor? Sirvan ustedes ¿no? A sus amos. Ahora en este tiempo, ¿cómo podemos esto aplicarlo? A todas las personas que tenemos un trabajo dependiente, ¿no? Si dependemos de una empresa, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar como para el Señor, ¿no? No como para los hombres, ¿no? Siendo responsables, siendo puntuales, buscando las cosas que sí son, que nos mandan de repente, ¿no es cierto?, a hacer, tenemos que hacerlas, porque el Señor dice que es como para Él, como para el Señor, ¿no? Y eso es muy, muy bueno, ¿no? Como regresar a la Escritura, regresar a la palabra del Señor, a la ley del testimonio, como decía el versículo, ¿no? Permite que ahora entendamos bien que en cualquier momento podemos nosotros y en cualquier trabajo estamos también sirviéndole al Señor. Mucha gente cree que solamente teniendo liderazgo en la iglesia es que estás sirviéndole a Dios y eres más escuchado por Dios. No, mi amado hermano, ¿no? Toda persona que esté en cualquier trabajo, ¿sí? Esta persona cristiana que ha sido llamado por el Señor, que ha nacido de nuevo, puedes tú clamar al Señor, puedes tú orar al Señor y tu oración es tan escuchada como la de cualquier maestro de la Biblia, como la de cualquier evangelista, como la de cualquier pastor. La oración Dios la escucha a todos por igual. Eso tenemos que entender muy claro, ¿no? Mucha gente en esta parte del trabajo secular, la Iglesia Católica decía, no, la única oración escuchada es por los sacerdotes. El pueblo no debe de orar, decía. Y ahí se trata un poco, ¿no? De la parte de los sacerdotes y la parte del pueblo. Ese término de pueblo, lamentablemente ha entrado también a la iglesia, ¿no? A la iglesia evangélica. Y dicen, dicen los líderes y el pueblo de Dios. Y el pueblo, dicen, ¿no? Eso no es cierto, hermanos. Todos somos iguales delante del Señor. Todos sin excepción. Tanto la oración de un hermano cristiano como la oración de los líderes, todas son directamente a Dios y todas van hacia el Señor. Todos estamos, como dicen Hebreos, estamos frente al trono de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No tampoco por nosotros, por lo que nosotros hagamos, sino porque estamos delante de la presencia de Dios en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea que si estamos en Cristo Jesús, Dios escucha la oración, amados hermanos. Dios nos escucha. Amén. Eso lamentablemente la Iglesia Católica había solamente interpretado mal y eso enseñaba a todas las personas, ¿no? Por eso que ellos, ¿qué hacían con ello? Mantener la parte de la autoridad, mantener que todos estén sumisos a esta Iglesia Católica Romana, ¿no? Esto es muy importante en la historia de lo que ha pasado, ¿no? El punto número 4 es que mediante esta reforma también, ¿qué se trajo consigo? El escuchar la justificación por gracia a través de la fe, ¿no? Se recuperó el evangelio en realidad, ¿no? ¿Cómo se recupera el evangelio? Porque tenemos la reconciliación por la fe en Cristo. ¿Qué es lo que había en la Iglesia Católica Romana? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que comprar indulgencias, ¿no? Para que puedas entrar al reino de Dios. Y esto era una mentira. La palabra de Dios, cuando regresamos a la Escritura, entonces, ¿qué encontramos en la Escritura? Que la salvación, la justificación es por gracia. Dios nos justifica no por nuestras obras, nos justifica de una manera inmerecida, ¿no? Por favor, vayamos a Gálatas, capítulo 3, miren, Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por medio de la fe. Colosenses, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Sin las obras de la ley. Este es un hecho muy importante, ¿no? Ya no es que las obras. Entonces, antes la gente pensaba que si tienes dinero y tú podías dar dinero a los pobres y podías tú repartir tus bienes, con eso entonces entrabas al reino de los cielos. Y la respuesta es que no, la justificación es solamente por medio de la gracia, por medio de la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que trajo esta parte de la reforma. ¿Por qué? Vuelvo a repetir en esto, ¿sí? Porque volvimos a la escritura, se volvió nuevamente a la escritura. Otros beneficios más, miren, el beneficio 6, 7, 8, ahí faltó, ¿no? Ahí era 5, 6, 7 y 8, ¿no? Pero tenemos 8 entonces beneficios que vamos a ver. El beneficio 6, queremos llamarlo por el número, es predicar el evangelio a todo el mundo. La reforma trajo consigo estos viajes misioneros, donde se inicia las misiones, el viajar a ciudades, a diferentes, esta parte de la reforma se da en Alemania, ¿no? Se da en Alemania, en la parte de Francia, se da en la parte de Inglaterra, pero a partir de entender la reforma y comprender el mensaje bíblico, en realidad, porque eso es lo que es en realidad la reforma, es volver a la escritura, y en la escritura se encuentran, pues, que se debe predicar el evangelio a todas las personas. Hay que predicarle a todos, sin excepción. Y por eso que se ven los viajes misioneros a Norteamérica, a Sudamérica, a la India, ¿no? De ahí fue predicado, porque de ahí llegaron a través de los misioneros que llegaron también a estas colonias de Estados Unidos, ¿no? Y se predicó el evangelio. Y de ahí fue llegando a todo Sudamérica. Y después también para el otro lado, también de la India, también igualmente, también se dio, ¿no? Con muchas ya carreteras que se habían habilitado, ¿no? En ese tiempo, según la historia, se ve que se llegaban a muchos más países, ¿no? Entonces, vemos cómo, amados hermanos, este regresar a la Escritura, ¿no? Con el hecho histórico de la Reforma, regresar a la Escritura ha permitido todo ello. Miren en Mateo capítulo 28, ¿no? Cumplir lo que el Señor manda en Mateo, ¿no? Cuando se acuerdan ustedes, encontramos, es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ven cómo encontramos aquí que el Señor da una orden? Por eso que el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, en una de las cartas a los Corintios, él dice, ay de mí si no predico el Evangelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 13, miren también otra parte también en que encontramos otros pasajes, miren, Hechos capítulo 13, versículo 47. Mire, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Aquí está predicando el apóstol Pablo, ¿no? Dice, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay otros pasajes más que podemos ver, ¿no? El Señor también dijo en Mateo 24, ¿no? En unos pasajes decía, y será predicado el evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin, ¿no? Hay muchos pasajes más, no estamos viendo muchos pasajes también por el tiempo, ¿no? Fácilmente podemos hacer varias prédicas, ¿no? Sobre esta parte de los beneficios de la reforma, ¿no? Una reforma más, o otro beneficio que trajo la reforma, en la parte 7 dice, la adoración colectiva en su propio idioma. Aunque ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuál era la parte oficial? ¿Qué decía la Iglesia Católica Romana en cuanto a la adoración? Solo debería ser en latín. O sea, se debería cantar en latín y se debería leer la Biblia en latín. Esa era la parte la parte oficial, ¿no? El mensaje oficial de la Iglesia Católica Romana. Pues la reforma trajo consigo, vuelvo a repetir en esto, volver a la escritura. ¿Y qué dice la escritura? Pues hablar en el idioma que le corresponde, ¿no? Ustedes conocen 1 de Corintios capítulo 14. Miren, por favor, 1 de Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo, cuando habla de ahí de las lenguas, recordemos una vez lo enseñamos esto, está hablando de lenguas humanas, está hablando de diferentes idiomas, no está hablando de un lenguaje que no se entiende, ¿no? Sino que él está hablando de un lenguaje, las lenguas significan lenguajes humanos, lenguajes en los cuales pues, se puede entender
otras personas que sí conoces el lenguaje. Recuerdan, esto tiene como base en Hechos, ¿no? Cuando hablamos de Hechos y cuando dice ahí que hablaron en lenguas, ¿qué suceden ahí? Ahí habían varias personas de diferentes países, ¿no? Y que sus lenguas eran diferentes. ¿Y qué dicen? Ellos les entendían. O sea, cada uno entendía en su propio idioma. Entonces, lo que está hablando aquí es la parte de la lengua en sí, hablando del idioma de cada una de las naciones. El apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, está regulando esta parte de las lenguas. Y miren qué es lo que dice en el versículo 15. Veamos del 15 al 17 de una vez, porque ahí tenemos como referencia hasta el 17. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y aquí, de esta manera, podemos entender cómo en ese momento, al realizar la escritura, se vio que debemos adorar en el idioma que corresponde a cada una de las iglesias o a cada una de las naciones y leer la escritura en el propio idioma, ¿no? La iglesia católica no tenía esa manera de enseñanza. Ellos decían que solamente debería ser el lenguaje espiritual para ellos, ¿no? El latín, ¿no? El punto número 8 es la importancia de la educación. ¿Qué más beneficios hemos tenido? La educación. Si decimos que la Biblia debe llegar a toda persona, entonces, ¿cuál debería ser uno de los principales objetivos de ser cristiano? En ese tiempo, los grandes reformadores como Calvino, más adelante que de Lutero, ellos empezaron a ver cómo se hacen los trámites para colocar escuelas públicas. Ahí viene la parte de las escuelas públicas, ahí nacen las escuelas públicas, que todo sea gratuita, la parte de la enseñanza, a poder leer. Entonces, si todo el pueblo aprendía a leer, entonces podría leer la escritura. Se cumplía esto, ¿no? Y es por eso que vemos ese gran beneficio que trae la reforma, ¿no? Al volver a la escritura, podemos ver que todos deben entonces leer, por lo tanto, debe existir colegios públicos para todas las personas sin excepción. Miren ustedes en Deuteronomio 6, recuerdan ustedes cuando el Señor hace ese mandato, ¿no? De que predicarás en tus casas. ¿Cómo se puede cumplir eso si la gente de repente no sabía leer, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7, miren, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si las escriben, ¿es para qué? Para que alguien pueda leerlas. Y si no sabe leer, ¿cómo va a entender lo que está escrito? Por eso es que la reforma trae ese beneficio, se impulsa los colegios públicos y la gente empieza pues a poder de una forma masiva empezar a llevar a sus hijos, ¿no? Y esa lectura es también para beneficio del ser humano, ¿no? Juan capítulo 12, ¿se acuerdan ustedes de Juan, donde el Señor, siempre este pasaje lo conocemos, recuerdan, el pastor siempre nos hacía recordar este pasaje, que ¿por qué palabras seremos juzgados, no? Miren por favor, Juan capítulo 14, ¿no? Perdón, Juan capítulo 12, versículos del 47 al 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, ¿dónde está la palabra que ha hablado el Señor Jesucristo? La encontramos en la Biblia. Año más o menos 1500. ¿Qué sucede también ahí más adelante? Se construye lo que es la imprenta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sale ahí la imprenta en Gutenberg, ¿no? Y esta imprenta es la que permite, ¿no? Que se tenga la Biblia en ya una copia, ¿no? Porque antes solamente existían los papiros, ¿no es cierto? Y los pergaminos. Y ahora se tenía esta Biblia impresa. Por lo tanto, aquí, amados hermanos,
tenemos en que si la palabra de Dios que está escrita es la que nos va a juzgar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leerla constantemente para aprender de ella qué está mandándome el Señor, qué es lo que quiere de mí el Señor, cómo puedo yo serle al Señor más fiel en cada momento, conociendo la Escritura, no sería la respuesta. ¿Cómo puedo hacer eso? Conociendo la Escritura, ¿no? Y la única manera es que todas las personas lean. Por lo tanto, entonces, la importancia del colegio público para que las personas aprendan a leer. Un noveno beneficio, tenemos la importancia de la ley. ¿Y en qué sentido la importancia de la ley? En que la palabra de Dios debería aplicarse a toda la sociedad, de forma política, de forma económica, en la educación, en el gobierno del Estado, en todo lugar debería ser la palabra de Dios la que regule a toda una nación. Lamentablemente en muchos países no se hizo esto, ¿no? Pero hay algunos países sí, ¿no? A mí me cuentan unos amigos que han ido de viaje a veces por lugares donde se ha predicado el evangelio y dice que, por ejemplo, ahí el periódico está en una mesa, ¿no? Y al lado hay una cajita donde está el dinero. O sea, y no ves a ninguna persona atendiendo. Entonces tú llegas, coges el periódico y haces tu pago, ¿no? Haces tu pago, o sea, tienes que dejar tu moneda y luego te vas. Y dice que ahí en ese momento nadie pierde dinero, todo el dinero sigue ahí de una forma, ¿no? Que inclusive no está tan segura, pero ahí está. Y la persona después más tarde viene, recoge su ganancia, ¿no es cierto? Y los periódicos se han vendido todos, o los que no se han vendido, pues otra vez lo recogen, ¿no? Pero no hay ninguna persona ahí en ese momento. ¿Eso es por qué? Porque llegó también a esta parte de aplicarse la Biblia a algunas partes de las leyes en las naciones, ¿no? Ahora, podemos ver también cómo la Biblia sí ha llegado, en algunos casos, pues vemos muchas leyes que sí están aplicadas bajo la palabra del Señor. Lamentablemente, a veces también la Biblia ahora se ha tornado como una especie de solamente imagen, ¿no? O amuleto, ¿no? ¿Cuántas partes cuántas personas del Estado a veces hacen la promesa o el juramento poniendo su mano en la Biblia, ¿no? Y ni siquiera conocen qué es lo que contiene la palabra del Señor, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo esta volver a la escritura, ¿no? A través de este hecho histórico de la Reforma, volver a la palabra de Dios, hizo que esto se aplique en muchas naciones, ¿no? El Salmo 47, miren ustedes, Salmo 47, nos puede decir en que es Dios quien está rigiendo y lo que Él quiere es pues que se llegue a todas las personas. Salmo 47, versículo 7, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, ¿no? Él es el rey, dice, de toda la tierra. Dios cuando dio sus mandamientos, Él lo dio para que se apliquen a todas las naciones, ¿sí? Lamentablemente pues algunos no lo hacen, ¿no? Pero ¿qué es lo que el Señor ahora podemos ver en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes pueden obedecer el mandamiento? La palabra de Dios dice cuando volvemos a nacer. Y no solamente la promesa está en el Nuevo, ¿no? La promesa ya venía desde el Antiguo Testamento. Ustedes ven en Ezequiel, recuerdan capítulo 36, cuando dice el Señor que nos pondrá, dice, ¿no? Espíritu nuevo y corazón nuevo, para que entonces podamos entender y obedecer sus mandamientos. ¿Ven? Salmo 22, miren, también, Salmo 22. Salmo 22, el Salmo 22 en el versículo 28, dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. ¿Amén? Dios siempre quiso que toda su palabra se extienda hacia todas las naciones. Y esta parte de la reforma, de una manera, se hizo en algunos países y otros países, pues que no tomaron la reforma, no la han hecho, ¿no? Eso nos lleva a una segunda parte en la enseñanza, ¿sí? Una segunda parte es, y en cuanto a la teología, ¿qué es lo que tenemos como enseñanza, ¿no? Más adelante, del año 1537 que hemos visto, ¿sí? Más adelante de ese año, de una forma se empezó a ordenar la escritura, ¿sí? Se empezó a ordenar la enseñanza, la teología, porque cuando hablamos de teología es la enseñanza en sí, ¿no? Es cómo enseñar de la palabra del Señor. Y se resumió en esto, ¿no? En la sola escritura, en solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo la gloria sea para Dios. Esta parte de solo la escritura es que la escritura es la máxima autoridad en todo lo que es en materia de fe y en manera práctica, ¿no? Creo que nuestro hermano Miguel predicó uno de los miércoles sobre que la práctica cristiana está basada en la escritura. Claro, o sea,
¿Cómo podemos educar a los hijos? Pues bajo el conocimiento bíblico. ¿Cómo puedo comportarme en mi trabajo? Bajo el conocimiento bíblico. ¿Cómo puedo tratar a los demás? Bajo el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, todo lo que es la palabra de Dios determina mi práctica, ¿no? ¿Cómo debo orar? Está basado en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo cantarle al Señor? Basado está en la palabra del Señor. ¿Cómo puedo yo dirigir mi vida cristiana y mi crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo cada día buscar más la santidad en el Señor? Está en la palabra de Dios. La escritura es la autoridad, ¿no? De fe y la práctica que podamos nosotros brindar. Miren, por favor, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vemos Romanos, por favor, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué se escribieron esto? Para nuestra enseñanza, en todo lo que hagamos, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y a quién llama el Señor? Dice, a fin de que todo hombre de Dios, y aquí incluye también la mujer, todo hombre y mujer de Dios. Hay algo que a veces la Iglesia Católica, de repente podemos haber tomado de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica Romana, recuerden ustedes que habíamos dicho que ellos decían que el sacerdote era el único permitido para orar, que el sacerdote era el único permitido para poder leer de la Biblia y enseñar de la Biblia, ¿no? Eso es lo que decían ellos. Amados hermanos, esto también a veces sucede en la iglesia cristiana, ¿no? Es como que el pastor solamente y los líderes son aquellos que pueden enseñar y luego el día que enseña, luego los demás días ya no debo de leer porque tengo que esperar que me enseñe. Amados hermanos, es Dios quien nos sigue enseñando. Es el Señor quien nos va a seguir enseñando. Tenemos que nosotros tener esa parte de responsabilidad de saber que nosotros podemos seguir en el crecimiento del Señor. Amén. Mientras en este momento que estamos de repente en esto de la pandemia, ¿no? Que no podemos congregar. ¿Cuánto hemos avanzado en estudio bíblico, hermanos? ¿Cuánto hemos estudiado la palabra del Señor? ¿Cuánto hemos estudiado cada doctrina que tenemos en la Biblia, ¿no? ¿Cuánto hemos afirmado de repente qué significa la gracia de Dios? ¿Qué significa la fe en el Señor? Y no crean que es algo de solamente 1 o 2 días, es de toda la vida, es seguir estudiando y escuchando y también aprendiendo de la palabra del Señor. Claro está que Dios también va a usar también los dones que Él ha terminado, ¿no? Porque recuerden ustedes en Efesios capítulo 4, el Señor dice que Él también levanta, dice, ¿no es cierto?, pastores, maestros, ¿no?, para que enseñen de la palabra del Señor. Sí, eso sí es cierto, también hay una unidad en ello, ¿no? Pero si ya hemos aprendido a leer, si ya nosotros podemos tener de repente escuchar, de repente podemos hacerlo, pues puedo poner de repente la Biblia hablada, ¿no? En un video, en un audio, ¿no? Escucharla. Y también a los que podemos nosotros leer, pues leerle la palabra de Dios. Ahora, hay muchos hermanos, de repente, que Dios también ha llamado, y que a veces no ven, ¿no? Pues hay una parte también en la cual Dios sabe eso, que no puede hacerlo, que no, porque ya no puede leer de repente, ¿no? Antes de repente sí podía leer, ahora ya no puede leer. O hay muchos que ya los ha llamado con su ceguera ya, ¿no es cierto? Muchas personas son cristianas y no ven desde nacimiento de repente. Pero, ¿qué hace Dios? Dios en ello tiene gracia y misericordia también, Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero esta persona, cuando es cristiana, se preocupa en qué? En escuchar de la palabra del Señor. Y para eso también, pues, Dios ha dejado muchas formas como podamos predicar del Evangelio, ¿no es cierto? Sí es cierto que el Señor ha también determinado quiénes son aquellos que van a dirigir una iglesia, ¿no es cierto? Y en esa iglesia ahora Dios da los dones y mediante los dones pues podemos profundizar en el mensaje bíblico, pero la lectura constante ha llamado para todos sin excepción.
Y ahora aquí viene otro tema también, ¿no? Muy importante, que no debemos nosotros estar diciendo, a este hermano sí le escucho y al otro hermano no le escucho, ¿no? O cuando decimos de repente que un hermano, él no puede predicar. No pensemos que solamente los líderes de la iglesia podemos predicar. Imagínense que a ustedes, mis hermanos, los llamen un día para hablar en un momento que hay un entierro, los llamen para hablar de repente una familia, predicar el evangelio. Ustedes lo pueden hacer tan igual como un líder de la iglesia, tan igual como si fuese como un pastor en la iglesia, lo pueden hacer porque tienen la escritura. La iglesia católica encerraba que solamente los líderes pueden hacerlo y el pueblo que decía no puede hacer nada. Esa es una mala enseñanza, de verdad, y que de verdad por la escritura, mis hermanos, debemos dejarla a un lado. El versículo que hemos leído que dice, a fin de que todo hombre de Dios, ¿qué significa todo hombre de Dios? Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que conoce la escritura, todo hombre y toda mujer, pueda ser usada, dice, en toda buena obra, que esté preparado y que pueda ser usado en toda buena obra. Amén. Todos debemos estar preparados para predicar el evangelio, amados hermanos. Pero eso también demanda de qué? De enseñanza, de estar buscando en el Señor, de estudio, de perseverancia constante, ¿no? Entonces, es una parte que trae la sola escritura, ¿no? Estar viendo que la autoridad en la Biblia. La otra es solo Cristo, ¿no? Solo Cristo es que solo Cristo es el que salva. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así cualquier otro camino para llegar a Dios. No hay ningún otro camino, no hay una iglesia que salve. Nosotros no podemos decir, nuestra iglesia es la que salva. No, la iglesia no salva, ¿no? La iglesia, la denominación, el nombre de la iglesia no es la que salva. Un ser humano no puede salvar a otro. Si en una familia el papá de repente es cristiano y los hijos no son cristianos, los hijos no son salvos por los papás cristianos, ¿no? Los hijos tienen que escuchar el evangelio, proceder al arrepentimiento al escuchar el evangelio y venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe en el evangelio, ¿no? Eso es lo que llama el Señor. Entonces, solamente por Cristo es la salvación. Hechos capítulo 4, miren si pasamos a Hechos capítulo 4, miren por favor, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Miren, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, no hay otro lugar. No es la iglesia, no es una persona, es solamente Cristo y por medio de solamente Cristo nosotros obtenemos la salvación. Sola gracia, ¿no? Sola gracia sería la otra parte de la sola. La salvación es un don de Dios, ¿no? ¿Y cómo la recibimos? De una forma inmerecida. Solamente somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación. Ni ustedes ni yo nos merecíamos la salvación. Nosotros nos merecíamos la condenación. Tan igual como el Señor Jesús estuvo en la cruz, ustedes y yo nos merecíamos esa crucifixión. Pero entonces, ¿cómo somos salvos? Por la gracia del Señor. Dios nos salva por gracia. Es un regalo que da Dios, no es algo que yo me merezco, ¿no? La Iglesia Católica Romana, en cuanto a la gracia, predica de que cualquier ser humano tiene la gracia de Dios y que si tú haces esto, te portas bien, haces todo aquello, es como que la gracia de Dios está ya en ti, algo así, ¿no? Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es algo que Dios otorga, ¿no? Es algo que viene del cielo hacia la tierra, ¿no? Es algo que viene de parte de Dios, podemos decir, ¿no? Recuerdan ustedes Jesús que dijo, ¿no? Digo, si no has nacido de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor claramente lo dijo, ¿no? ¿Y cómo vuelves a nacer? Decía ahí, por el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, ¿no? Eso está, ustedes lo pueden ya leer, Juan capítulo 3, o ya de repente lo tienen ustedes claro también, ¿no es cierto?, ese pasaje, pero ahí vemos cómo es que la salvación no es por el hombre, sino es que todo lo recibimos de parte de Dios. Inclusive hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerdan ustedes a Jonás, ¿no? En Jonás dice, la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová, decía también ahí, y muchos pasajes más que tenemos en el Antiguo Testamento, se habla que la salvación es solamente de Dios, eso es salvación
de solamente por la gracia. Romanos, miren, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Estoy avanzando, hermanos, porque cada una también de las solas podría ser una prédica, ¿no? Y creo yo que de repente más adelante podemos hacer una prédica por cada una de ellas, ¿no? Porque solamente la Escritura, por solo Cristo, por solamente la gracia, por solamente la fe y por solo la gloria sea a Dios. Podemos hacer y creo que podemos también tener esto para tener muy en claro, ¿no? Qué significa el regresar a la Escritura, ¿no? Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven cómo no es algo que merecemos? No es algo que ya teníamos, como lo dice la Iglesia Católica, no, es algo que no teníamos. ¿Cómo éramos? Pecadores, totalmente pecadores. Y en medio de eso que éramos pecadores, Dios nos impartió su gracia. ¿Por qué? Por misericordia. Por eso que decimos que Dios puede llamar a cualquier pecador, ¿no es cierto? Al pecador más vil que exista, como dice en Corintios, al más vil pecador, Dios lo llama. Si hay alguna persona que está escuchando el Evangelio y se siente totalmente pecadora y ves por la Escritura, por la palabra de Dios que eres pecador, Dios dice que Él llama a lo más vil de este mundo y le regala la parte de la salvación. Pero eso es para que escuches el Evangelio y procedas al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento es que Dios otorga esa salvación. Efesios capítulo 1, miren, Efesios capítulo 1, ahora sí la carta a Éfeso, capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente lo que recibimos es por gracia. Recuerden también ustedes, inclusive, en las cosas de Dios, ¿no? Si trabajamos para las cosas de Dios, ¿qué decía el apóstol Pablo? Creo yo que he trabajado mucho más que los apóstoles, pero, decía él, no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia también es algo que Dios nos capacita para poder hacer las cosas de Dios. Todo lo que hacemos es por gracia. Y eso nos lleva a no sentirnos superiores a otros. ¿Ven? A veces decimos, mira, yo no haría esto que hace otro hermano. Yo no haría ese pecado que cometió tal hermano o tal hermana. No, mis amados hermanos, a eso no nos ha llamado el Señor. Todo lo que recibimos es por gracia. Imagínate, amado hermana, amado hermano, si te justificas delante de Dios ante otro hermano, ¿qué pasaría si Dios revelara lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente? ¿Tú crees que saldrías bien delante de Dios? A veces nos estamos comparando, ¿no? Mira este hermano que hizo esto. Mira lo otro que hizo tal cosa. No, los hermanos, tenemos que orarnos pronto. Claro que sí tenemos que decirle también su pecado. De hecho, que también la Biblia regula todo esto, ¿no? Dice la Biblia que tenemos que también aplicar disciplina, que tenemos que hablar con el hermano, hablar con la hermana para que sea restaurado, ¿no es cierto? Pero no nos ha llamado Dios a juzgar, sino Dios nos ha llamado a que podamos impartir siempre, hermanos, la restauración ante alguien que haya pecado. Amén. Porque todos, sin excepción, lo recibimos por gracia de parte del Señor. La sola fe, otro punto más también que de una forma se ordena la parte de la doctrina, es la sola fe, es que la salvación solo está por medio de la fe en aquel que murió por nosotros. O sea, nuestra fe está en Cristo. Ahora en la iglesia cristiana inclusive, tendríamos que predicar de nuevo el Evangelio, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es mi fe, dicen, ¿no? Y no se trata de la fe en la fe, sino se trata de la fe en Cristo Jesús. Esa es la verdadera forma como la Biblia enseña, la fe en Jesucristo. No es una fe en mi fe. Por eso que lamentablemente mucha gente, ¿por qué predican esto del Evangelio de la prosperidad? Dicen, mi fe me dice que mi hijo va a ser de repente hombre. Está embarazada la esposa, ¿no? Y no sabe y no quiere hacerse ninguna prueba, dice, porque dice que Dios le ha dicho y le ha revelado que va a ser hombre. Y si nace mujer, lo niega. Hemos tenido casos cuando predicábamos en el tiempo de nuestro hermano Alex allá en Cajamarca. Yo recuerdo mucho que me hablaban sobre testimonios de una hermana, ¿no? Que no era de nuestra iglesia, era de otras iglesias, ¿no? Que decía, ¿no? Que estaba enojada, que por qué había nacido mujer su hijo si él había pedido que sea hombre y que ya había dicho, decretado y declarado que era hombre. Lamentablemente eso ha traído un montón de problemas, ¿no? ¿Cuál es esa? De creer en mi fe en mi fe. Y no es así, es la fe en Cristo Jesús. Y Dios determina todo lo que es mejor para nosotros. Amén. Esa es la parte
del regreso de la Escritura. Efesios capítulo 2, ¿no? Ahí también tenemos en la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Aquí se une la gracia y la fe. Miren, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no porque hagamos esto o aquello, inclusive siendo cristianos. No es porque hagamos esto o aquello que recibimos las cosas de Dios. Hermanos, si Job viviera en este momento y veríamos que dice Dios que de Job, que era alguien perfecto y alguien que siempre estaba buscando de Dios y le ha pasado todo, seríamos como los amigos de Job. Estaríamos acusando qué le pasó a ese hermano, qué hizo, qué no hizo, ¿no? Tal cosa seguro hizo. Estaríamos diciendo muchas cosas. Estaríamos como los amigos de Job. Amados hermanos, tenemos que entender que solamente es en Cristo. Dios es el que hace las cosas como Él lo permite, como Él lo desea. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es muy importante, hermanos. Tú y yo recibimos, amado hermano, amada hermana, usted y yo recibimos todo por gracia del Señor. Por gracia del Señor solamente. Amén. Y un día vamos a darle cuenta al Señor. Dice la Biblia claramente, todos estaremos delante del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 28, ese pasaje lo hemos leído ya tomando el tema, ¿no es cierto?, anterior. ¿Recuerdan ustedes de los beneficios de la reforma? Romanos capítulo 3, versículo 28, está lo mismo ahí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la última sola es, solo la gloria sea a Dios. Todo lo que hemos recibido en cuanto a la salvación, ¿para qué debe ser? Para glorificar a Dios, ¿no? No es para gloriarnos nosotros, sino es para darle la gloria siempre al Señor. ¿Y cómo le damos gloria al Señor? A través de nuestras buenas obras. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor habla en Mateo, en el Sermón del Monte, ¿no? Él dice que el Señor nos ha llamado para hacer luz, ¿no es cierto?, ante todas las naciones. ¿Y cómo debe ser esa luz ante todos? ¿Cómo debe ser? A través de nuestras buenas obras, dice, ¿no? Porque ya siendo cristianos, quiero mostrar que ahora soy cristiano a través de mi buen comportamiento, para que en todo, dice, sea Dios glorificado. Miren, por favor, en Efesios, otros pasajes de referencia. No, recuerden, no vamos a ver todos los pasajes, ¿no? Porque serían muchos pasajes y el tiempo también se nos extendería. Pero miren, por favor, Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice, ve, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos dio toda la parte de la salvación? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria es para el Señor. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. ¿Recuerdan ustedes cuando él en los pasajes anteriores dice que el Señor llama lo más vil, todo, ¿no es cierto? Dice, miren, leamos del 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué hemos recibido? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo, sin excepción, es dado por el Señor. Por lo tanto, debe ser siempre para la gloria de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo le pertenece la gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, para terminar, hemos estado entonces viendo que este hecho histórico, ¿no es cierto?, ¿de qué nos debe servir como cristianos? Pues nos debe servir para que sigamos creciendo en conocimiento de Cristo y para Cristo, ¿no? Porque si este hecho histórico permitió regresar a la Escritura y que la Escritura ahora la podamos tener en nuestro idioma,
Entonces, ¿por qué despreciar este regalo que tenemos ahora, este tesoro que tenemos en la palabra del Señor, ¿no? Esta palabra de Dios debe ser lo importante para nosotros, debemos seguir creciendo en ese conocimiento del Señor, porque ahora lo tenemos ahora, tenemos en este idioma. ¿Qué más tenemos, no? Como conclusión, que Dios nos siga usando a muchos siervos para conocer su palabra por medio de los dones que el Señor reparte, ¿no? Regresar a la Escritura también significa que en la Escritura Dios dice que va a levantar a hombres para que nos enseñen, para que podamos profundizar más. Hay muchas cosas en la Escritura que necesitamos de otros hermanos que nos enseñen, ¿no? No podemos tampoco colocar a los hermanos sobre la Biblia. No podemos hacer eso, porque la Biblia es la autoridad, pero tampoco no podemos hacer desechar el conocimiento que Dios ha utilizado a través de otros hermanos que han tenido dones para dejarnos enseñanza. Este movimiento de la reforma trae a otro movimiento más que son los puritanos, y los puritanos escribieron muchísimas enseñanzas en cuanto a la Biblia, ¿no? Yo la vez pasada, creo que en el tiempo cuando predicábamos en la parte presencial, les comentaba cómo hombres de Dios escribieron, por ejemplo, sobre Hebreos, ¿no? 15 tomos para estudiar la parte de Hebreos, ¿no? Otros hermanos tienen de cada libro bíblico, tienen una colección de 3 o 4 libros por cada libro de la Biblia, ¿no? Eso, hermanos, es porque Dios ha levantado muchos hombres. Y debemos entender que los hombres no debemos exaltarlos. De hecho, la autoridad siempre sigue siendo Dios a través de su palabra, ¿no? Pero tampoco podemos desechar a estos hombres. ¿Por qué? Porque también es bíblico que Dios ha levantado a hombres. Es una unidad en la cual tenemos que siempre buscar. Agradecer al Señor por su sublime gracia en darnos a su Hijo para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? De hecho, la reforma constituyó regresar a la Biblia y saber que la salvación solamente es por fe, ¿no es cierto? Mediante la fe en la gracia que el Señor nos imparte, ¿no? ¿Y qué más, hermanos? Que en esta parte de la historia, en los años del siglo XVI, ¿no? Año 1500, en el tiempo de Dios, bajo su soberanía de Dios, se dieron estos hechos y seguirá el Señor gobernando, ¿no es cierto? De hecho, amados hermanos, también se necesita que nosotros como cristianos podamos siempre estar en profundo conocimiento y búsqueda del Señor para poder enseñar a otros. ¿Cuántos hermanos están cayendo en esto de la teología de la prosperidad? ¿Cuántos hermanos están cayendo a veces en errores doctrinales que los lleva a una práctica equivocada, ¿no? ¿Cuántos hermanos hay así? De repente ustedes y yo conocemos a muchos hermanos que a veces predican diferente evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en conocimiento y más bien ser usados por el Señor para poder enseñarle también a otros. Amén. Eso es lo que el Señor nos llama. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros. Es que tenemos que regresar a la Escritura, conocerla cada día más, ¿no? Ahora que está en nuestro idioma y poder enseñar a otros más. Romanos capítulo 11, permítame terminar con este pasaje, en el versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén, amados hermanos. Amén. Esta ha sido la prédica, amados hermanos. Espero que nos lleve a reflexionar y que nos lleve a que podamos estar conociendo cada día más al Señor, ahora que podemos hacerlo en nuestro idioma, gracias a todo lo que el Señor también ha permitido en la historia. Amén. Permítanme, por favor, amados hermanos, terminar con una oración. Les pido también que me ayuden y también estemos aquí orando juntos. Amado Padre, una vez más, dándote gracias, Señor. Sabemos que tú, Señor, obras a través de tu Espíritu, Señor, en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que cada mensaje, Señor, cada parte de todo, Señor, esta prédica, pueda ser llevado, Señor, a cada corazón y a cada mente, Señor, de mis hermanos, que podamos reflexionar, Señor, todo lo que tú haces, Señor. Pero al mismo tiempo también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están pasando alguna enfermedad, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú sigas haciendo la obra en ellos, Señor, que derramas esa gracia, Señor, para que puedan pasar estos momentos, Señor. Te pedimos también especialmente por nuestro pastor Justo, Señor, Justo Araujo, que seas tú, Señor, obrando en él, que sigas tú fortaleciéndolo, amado Padre. Sabemos, Señor, que de repente ya se conoce, Señor, de la enfermedad, que él tiene un cáncer, Señor, pero Padre, tú puedes también obrar, Señor, tú eres el Dios, Señor, de los milagros. Tú eres el Señor el que tienes ese poder, Señor, de restaurar nuevamente las células, la sangre, todo, Señor, Padre Santo y Eterno.
Por eso, Señor, te pedimos a ti, Señor, pero al mismo tiempo también tenemos que decirte conforme nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad solamente, amado Padre, porque tu voluntad es perfecta, Señor. No la podemos entender, no la comprendemos, Señor. Es misteriosa tu forma, Señor, de actuar, pero finalmente, Señor, tenemos que decir que sí, Señor, eres tú obrando, Señor, conforme a tu soberanía, conforme a tu amor, Señor, conforme a lo que tú determinas, amado Padre. Y ayúdanos, Señor, a donde estemos, Señor, en cualquier papel que tú nos hayas puesto, Señor, de trabajo, en roles, Señor, que tenemos que desempeñar en la familia. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a siempre poder tener como principal búsqueda, Señor, tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos siga enseñando, Señor, para poder también ordenar nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Este ha sido el momento de la prédica. Voy a detener